Marcos capítulo 14. Esta vez no nos vamos a otro libro, a otro evangelio, sino que visitamos el evangelio de Marcos. En el capítulo 14, en el verso 30, dice Marcos capítulo 14, vamos a ir al versículo 26. Dice así la escritura: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén. Vamos a orar, vamos a elevar a nuestro gran Dios y Rey. Loren. Elevar a nuestro gran Dios y Rey nuestra voz. Padre, alabado y bendito seas una vez más. Gracias por los cánticos que hemos elevado a ti. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias porque has puesto en nosotros la intención de amarte y de estar contigo y de alabarte. Señor, ahora nos disponemos en cuerpo y alma a oír tu palabra. Obra el milagro de edificación y salvación. Obra el milagro de instruirnos, no al oído, sino al corazón. Te lo rogamos, Señor, en Jesús. Amén. Una caída anunciada. Una caída anunciada. Voy a pedirles que tengan sus Biblias abiertas para que nosotros vayamos siguiendo los versículos que nosotros leímos. Recuerde que al final de la cena, de la celebración de la Pascua, la institución de la Cena del Señor, dice la Escritura que cantaron un himno. Ahí da el cierre. Sin embargo, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan hasta el capítulo 16, nosotros encontramos una narración, una descripción mucho más extensa de ese momento de la celebración de la cena, a donde están más detalles de todo lo que el Señor Jesucristo habló. Al finalizar esta cena, el Señor Jesucristo se dirige entonces al Monte de los Olivos. Esta narración de este encuentro es tan significativo para Juan. Juan casi siempre como que abunda más en palabras. Es de los evangelios que más detalle ofrece sobre algunos eventos. El caso es que usualmente ellos cantaban los himnos o como himno, el Salmo 115 hasta el Salmo 118. Eran salmos de alabanza. Ya Judas, recuerde, había salido, él se había ido a poner de acuerdo con los principales sacerdotes para ya entregar al Señor Jesucristo. Entonces él va hacia el Monte de los Olivos con los 11, ya no con los 12. En el camino, él empieza a anunciarle que todos le iban a abandonar. Dice él, todos se escandalizarían. Este texto, el versículo 27, en la versión de las Américas, dice: y Jesús le dijo, todos vosotros os apartaréis. Eso es lo que significa que se escandalizarían, tropezarían, se apartarían. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Citando así una profecía. Acabo de leer el versículo 27. Hermanos, el Señor Jesucristo había comenzado el camino de la soledad y el dolor en la cruz del Calvario.
De entre sus más cercanos, uno le entregaría, otro le negaría y los demás se dispersarían, se irían de su lado, no querían participar con él de tal sufrimiento. Cuando la aflicción estaba en su punto más elevado, más fuerte, en su pico, ellos se apartaron. El Señor Jesucristo quedó solo en su aflicción. Era la explicación de la profecía hecha por el profeta Zacarías, que dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Él era ese pastor. Él era el quien sería herido por nosotros. Cuando fue apresado, los discípulos huirían del lugar, estaba profetizado, y él solo llevaría los golpes. Él solo llevaría los golpes en su aflicción. Él solo iría a la cruz. Veamos en detalle esta predicción. Veamos en primer lugar que el Señor Jesucristo predice la negación de Pedro. Ahora sí, vamos al versículo 27, ya lo leímos. Dice: entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pasemos al versículo 30. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Como vimos en los versículos anteriores que leímos hace un momento, el Señor Jesucristo, conforme a las profecías, había anunciado que no solo Pedro, sino todos se iban a apartar, se iban a escandalizar de él, pero de manera especial ahora él se dirige a Pedro, le dice: tú me vas a negar 3 veces, versículo 30. La traición y el abandono de los seres cercanos, de las personas que más cerca están de nosotros, cuando ellos se apartan, nos traicionan. Ese es uno de los dolores internos más fuertes que el ser humano puede sufrir. A veces deja unas heridas que traen muchas lágrimas. Él no anticipa que los discípulos le dejarían solos, sino que también anuncia que uno de los suyos, Pedro, le negaría. Oye, ¿no fue suficiente con que Judas lo dejara? No, todavía faltaba más. Pedro lo negaría de una manera reiterada, con juramento, diría una y otra vez: no le conozco. La profecía no era para largo tiempo. El Señor Jesucristo no estaba haciendo una predicción que se iba a cumplir mucho más allá. Era cuestión de horas. En esa misma noche, antes de que el gallo cantara, anunciando que un nuevo día había iniciado. Ya era de noche, pero al amanecer, antes del amanecer, ya Pedro habría negado al Señor Jesucristo. Esa era la predicción que hacía el Señor Jesucristo. Lo de Pedro fue una caída estrepitosa. Dice la Escritura en el pasaje paralelo, recuerde que este evento se narra, se describe en los 3 evangelios sinópticos. Entonces él comenzó a maldecir y jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Mateo capítulo 26, versículo 34. De esa manera Pedro negó al Señor Jesucristo. Comenzó a maldecir y a jurar. Cuando alguien maldecía, era que decía: que algo me suceda si yo no estoy diciendo la verdad. Cuando alguien juraba, era que ponía: mira, te estoy diciendo la verdad, te lo juro, por Dios te lo juro, no conozco a ese hombre. A su maestro, a Jesucristo. Él negó rotundamente tener algo que ver con Jesús, tener alguna relación con el Señor Jesucristo. Hermanos, todo el amor, toda la fidelidad que él había manifestado a su maestro, todas las palabras que él había dicho a su maestro, ahora lo estaba negando todo. Todo esto, a pesar de la reacción que tuvo cuando el Señor Jesucristo anunció que le negaría. Vamos a ver esa reacción. Veamos entonces la reacción de Pedro ante esa predicción. Vayamos al versículo 29. Recuerde que el Señor Jesucristo le está anunciando que él le negaría. Dice el Señor Jesucristo: todos se van a escandalizar
Versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, aunque todos se escandalicen, yo no. Versículo 31. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Por un lado, es admirable la determinación de Pedro en su amor por el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué significa esto en términos de lo adecuado de esa reacción? De entrada, hermanos, en este punto debemos decir que el apóstol Pedro tuvo una reacción totalmente inadecuada. Fue una reacción de autoconfianza. Él confiaba en que él no negaría al Señor Jesucristo. Era una reacción altiva que mostraba altivez. Era una reacción que mostraba soberbia, apoyo en su propia prudencia, como dice Proverbios. A pesar de que era el Señor Jesucristo que le estaba diciendo, tú me vas a negar. Y además, él no solamente lo decía como si, sino que él citaba la profecía. Miren, esto es lo que dice Zacarías capítulo 13, versículo 7. Leo el verso 27. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, y eso no falla. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pedro, eso está escrito, eso es una profecía. Es una profecía de las Escrituras y su cumplimiento es fiel. Pero a pesar de ello, Pedro estaba empecinado, confiando en su propia lealtad, en su propia prudencia, en lo fuerte que era su amor por Cristo. Él reacciona diciendo, aunque todos se aparten, aunque todos se escandalicen, yo no. Versículo 29. Era como decir, a pesar de su fidelidad a Cristo, era como decir que a pesar de todo, él se mantendría. Él como que se colocó en un sitial más alto que los demás discípulos. Él dijo, mira, se pueden ir todos ellos, yo permanezco. Entonces la fidelidad tuya hacia Cristo es superior. Dice la Escritura que él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Versículo 31. El Señor Jesucristo hizo todo el esfuerzo para que Pedro asumiera otra actitud. Él hizo todo el esfuerzo para que Pedro asumiera una actitud de humildad, una actitud de súplica al ver su propia debilidad, una actitud de ver la posibilidad de que él pudiera fallar. Que él asumiera una actitud de cuidado, de precaución, de cautela. Le está siendo anunciado que él pecaría, que ellos se irían. ¡Wow! Debo de mirar bien mis pasos. El Señor Jesús no solo le dijo que eso estaba profetizado, sino que los discípulos, según Zacarías capítulo 13, versículo 7, todos se apartarían. Y dice Lucas, en su narración, él recogió un detalle. Dice que el Señor Jesucristo le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas capítulo 22, versículo 31. Wow, aquí sí la cosa se pone fuerte. Hermanos, el Señor Jesucristo le está advirtiendo con todo énfasis. Le dice, Simón, Simón. Le repite su nombre. Es como dándole más peso a lo que está diciendo. Presta atención. A veces es algo como así, como los padres a veces, que cuando le quieren llamar en serio a un hijo, le dicen su nombre completo. Cuando están así como le dicen un diminutivo, pero le dicen fulano de tal, el muchacho abre los ojos, me están hablando de algo fuerte. La repetición del nombre Simón, eso es lo que está indicando. Eso está indicando que el Señor Jesucristo está profundamente preocupado por el alma de Pedro. Eso habla de que el Señor Jesucristo está
llamando su atención para que él tome en serio la advertencia que le está haciendo. Pero Pedro en su arrogancia pensaba, esto no es para mí, esto no me va a pasar a mí, yo no lo voy a negar. Pedro olvidó lo que dice la Escritura. El que confía en su propio corazón es necio. Proverbios capítulo 28, versículo 26. Hermanos, nuestro corazón no es confiable, dice la Escritura. Aunque usted diga que usted es una persona o que fulano es una persona de gran corazón. Pedro, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, no solamente a ti, sino a todos los discípulos. Hermanos, no hay peor autoconfianza que pensar que nosotros podemos en nuestras propias fuerzas, a pesar de las advertencias de Cristo, que sí, que nosotros podemos. No hay peor autoconfianza, no hay peor arrogancia, no hay peor apoyarse en su propia prudencia que una actitud como esta. Esto era como decirle, mira Pedro, yo ahora, para que tú veas lo serio que es esto, te voy a decir algo que nadie puede saber aparte de mí. Allá en los antros, allá en los cielos, ha habido una solicitud. Voy a revelarte lo que nunca tú podrías saber. Satanás hizo la solicitud de sacudirte, zarandearte, remenearte a ti y a los discípulos como trigo, ponerte a prueba, someterte a dura tentación a todos ustedes, y tú y los demás van a ser sometidos a ella porque se le dio ese permiso. Pedro, ¿tú recuerdas cuando la Biblia narra lo que hizo Satanás con Job? ¿Cómo solicitó someterlo a prueba y tentación? A tentación. ¿Recuerdas lo difícil que fue para ese siervo? Lo mismo está pasando con ustedes ahora, Pedro. Yo te lo estoy dando a conocer. ¿No te estremece eso, Pedro? ¿No te hace correr a los pies del Padre en oración, en búsqueda de gracia, en búsqueda de auxilio para poder soportar? La respuesta es no. Pedro lo que le dijo fue, aunque todos te dejen, yo no. Eso a mí no me va a pasar. Yo no soy gente de eso. ¡Qué arrogancia! ¡Qué soldera de oídos ante la advertencia! ¡Qué presunción! ¡Cuánto orgullo! ¡Cuánta ceguera ante la realidad! Hermanos, esto era para que Pedro temblara, inmediatamente orara, no para que se sintiera que él sí puede afrontar lo que venga, que él no va a fallar. No. Pero respondía Pedro, estoy dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, dice Lucas en el pasaje paralelo, capítulo 22, versículo 33. No. Esas advertencias no son para mí. Pero Pedro, y es que las profecías están equivocadas. Pero Pedro, ¿es que acaso yo te estoy mintiendo? Pero Pedro seguía insistiendo en su posición de que él no llegaría a hacer tal cosa como negar al Señor Jesucristo. Nuestro orgullo ciega el entendimiento espiritual. Dice el Señor Jesucristo, antes del quebrantamiento, o sea, antes de que Dios quebrante a una persona, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 18. ¿Quiere usted saber cuándo una persona va a caer? Usted observa que haya altivez. Antes de la caída, la altivez de espíritu, la arrogancia,
la insensatez, la necedad, ese orgullo. Yo entiendo que confiando en sí mismo, el orgullo de Pedro se elevó. Él llegó a considerarse superior en el sentido de superior a la tentación, en el sentido de caer. Él entendía que sus fuerzas eran suficientes, que él tenía la suficiente sinceridad, que él tenía el suficiente amor por el Señor Jesucristo, que él era suficiente. Él entendía que con una buena intención, con una buena dosis de sinceridad, era suficiente para enfrentar la tentación. Pero estaba equivocado, hermano. Estaba equivocado. Pedro parecía ignorar que sin la gracia de Dios nosotros no podemos nada contra el pecado. Es la gracia de Dios la que nos hace estar firmes. No es nuestra propia resolución, no es nuestra propia fuerza, no es nuestra propia presunción. Hermanos, el pecado nos domina sin la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios nosotros no somos más que esclavos del pecado. Los pecadores sin Cristo, los que no se han convertido al Señor Jesucristo, no participan de peores pecados. ¿Usted sabe por qué? No es porque ellos tienen la suficiente fuerza, sino por la gracia común de Dios. Nosotros no sabemos en qué estaríamos sin la gracia del Señor. No sabremos en qué pecado caeríamos. Tal vez a usted le dice, mira, tú, si sigues ese camino, tú puedes ser parecido a Hitler en crueldad y maldad, por ejemplo. Entonces, y yo no soy capaz de eso. Esa era la actitud de Pedro. ¿Qué seríamos nosotros de no ser por la gracia del Señor? Nosotros estaríamos vagando, extraviados de la verdad. Estaríamos en cualquier camino, óigame, en cualquiera, menos en el camino de la verdad, menos en el camino al cielo. En el mundo todos los caminos son equivocados. Todos conducen a la condenación. Ninguno conduce al cielo. Hay un solo camino y es Jesucristo. Sin la gracia del Señor nosotros estaríamos en cualquiera de esos caminos equivocados. Dice Juan Carlos Ray, comentando el verso que le cité de Proverbios capítulo 16, versículo 18, que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Comenta este siervo de Dios lo siguiente: debemos aprender a orar pidiendo humildad. Hay mucha más maldad en nuestros corazones de lo que sabemos. Nunca podremos decir hasta dónde somos capaces de caer si somos tentados. No hay grado de pecado al que el mejor de los santos no pueda descender si no es sostenido por la gracia de Dios y no vigila y ora. En nuestros corazones permanece escondida la semilla de toda maldad. Termina la cita ahí. Hermanos, la esencia de cualquiera de los que están en la calle sin Cristo es la misma esencia que hay en nosotros, la misma naturaleza. Procedimos del mismo Adán. El hecho de que estemos aquí se debe a la gracia del Señor, a una salvación que Él nos dio por gracia. El hecho de que estemos sostenidos los años que tenemos como cristianos, los meses que usted tenga como cristiano, se debe a la gracia del Señor. No es a nuestra fuerza. Ahora Él nos dice que velemos y oremos. Él nos dice que debemos estar vigilantes. Él nos dice que no podemos cultivar una actitud, una idea de que nosotros sí podemos, porque esa es una actitud equivocada. Por eso te pregunto, ¿qué pensamos de nosotros mismos? ¿Qué piensas tú de ti mismo? ¿Acaso estamos altivos? ¿Estás altivo? ¿Arrogante acerca de nosotros mismos? ¿Qué es estar arrogante acerca de nosotros mismos? Pensando que aún siendo tentados por lo que sea, no pecaremos. Que nosotros somos incapaces de tal o cual cosa. Que nosotros nunca cometeremos el pecado que tal vez aquel cometió. Ay, pero mira lo que hizo aquel. Ay, no, yo sería incapaz de hacer una cosa así. ¿Es ese tu pensamiento? Ese es un pensamiento altivo. Ese es un pensamiento similar al del apóstol Pedro. Pero
¿Qué pensamos de nosotros mismos? ¿Pensamos que somos fuertes? ¿Que espiritualmente somos fuertes? ¿Que somos hombres y mujeres de dignidad? ¿Que somos hombres y mujeres serios? Esto era el mal de Pedro. Este era el problema de Pedro. Él entendía que aunque todos se escandalizaran, aunque todos decidieran abandonar al Señor Jesucristo en su momento de dolor, aunque todos salieran corriendo por sus vidas, Él no lo haría. Él entendía que su disposición, su sinceridad, su amor por Jesús era tal que lo hacía incapaz de llegar tan lejos. Él pensaba que su amor por Cristo, su fidelidad a Cristo, su apego al Señor Jesucristo, le iba a permitir llegar no solo a la cárcel, sino a la misma muerte por causa del Señor Jesucristo, pero que él no dejaría a su maestro. A él le cegó la autoconfianza, a pesar de las advertencias del Señor Jesucristo, a pesar de el esfuerzo que el Señor Jesucristo hizo para que él pensara de una manera distinta, asumiera una actitud distinta. A pesar del esfuerzo del Señor Jesucristo para que él comprendiera la fragilidad humana, la debilidad humana, la necesidad que tiene el hombre de ser sostenido por Dios, de depender de Dios, de no descuidar su relación con Dios. A pesar de eso, el Señor Jesucristo llegó tan lejos en su esfuerzo, tratando de advertir a Pedro del peligro que se estaba avecinando, de que lo que venía no era algo sencillo, que era el mismo Satanás, no un demonio cualquiera que él había enviado a hacer una tentación, sino que el mismo Satanás se había encargado de solicitar zarandearle como a trigo, y que eso no era una bobada. A pesar de el Señor Jesucristo tratar de advertirle, él se empecinó en ello. Note que un poquito más adelante, en la narración, en el Monte de los Olivos, él se retira un poco a un lugar llamado Getsemaní. Toma 3 de ellos, de los más cercanos, entre los cuales está el mismo Pedro, y los lleva para que le hagan compañía en oración. En el mismo Marcos 14, si usted baja un poquito más al versículo 38, use su Biblia, vaya conmigo, porque así usted va siguiendo la historia y usted va notando las enseñanzas que están ahí. Dice la Escritura en el verso 38 que él le dijo a ese trío: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro, mira, oren. ¿Pero para qué? ¿Para que conseguir algo? No. Para que no entréis en tentación. Tú has demostrado tener un buen espíritu, un buen deseo, pero la carne es débil. Usted sabe cómo los encontró el Señor Jesucristo cuando regresó. Durmiendo. Ya me echó una pavita en lo que yo tengo sueño. Yo me estaba poniendo a pensar, nosotros los seres humanos somos así, pero si te dicen que el ladrón va a minar tu casa, minar es romper, y entrar y penetrar y hacer daño. Si te dicen que un ladrón va a minar tu casa, el sueño se te va. Los ojos estaban cargados de sueño, pero también ellos no le habían dado el carácter a la advertencia que el Señor Jesucristo le había hecho. Y el sueño fue entonces más fuerte. Eso era lo mismo que anunciarle: miren, viene una tormenta, pero ellos en su arrogancia, Pedro en su arrogancia, lo que piensa es: eso lo podemos manejar, no hay problema. El Señor Jesucristo buscaba en Pedro y en los discípulos una actitud distinta, repito, una actitud humilde, una actitud de temor de caer, una actitud de súplica al Señor, a Dios el Padre, por gracia, esa gracia que viene del cielo, esa gracia que sostiene, esa gracia que capacita, esa gracia que nos fortalece para decir no a cualquier tentación. Él esperaba de Pedro y buscaba de Pedro una actitud de orar: Señor, Dios,
Padre, líbrame del mal, como Él les había enseñado a orar. Esa era la hora de pedir de esa manera. Guárdame. Es más, yo me voy más lejos. Ante una advertencia así, ya Pedro debía de pedir perdón anticipado, porque le están diciendo que él negaría al Señor Jesucristo. Esa era la actitud que se esperaba. Esa era la actitud correcta. Hermanos, nosotros no podemos decir que a nosotros no nos toque una cuota de ese espíritu. Los hermanos de Corinto llegaron a tener esa actitud también, esa actitud soberbia. El apóstol Pablo en una ocasión les dijo, y ustedes están envanecidos, en el capítulo 5, versículo 2 de la primera carta. Y ustedes estaban envanecidos, estaban inflados mientras tenían una situación que debía de traerlos humillados a rogar a Dios el Padre que le quitara a ese hombre de en medio de ellos. Una situación que le estaba trayendo mal testimonio, pero ellos estaban inflados. Ellos se creían que podían manejar esas cosas. Ellos se creían que podían enfrentar todo ese tipo de situación sin la necesidad de la labor del apóstol Pablo. Él tuvo que decirle, ya están saciados, o sea, ya no necesitan alimento. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, 1 Corintios capítulo 4, versículo 8. Yo pienso que cuando llegaron esas palabras a los corintios, le fueron como un espejo que le hicieron ver el orgullo, la actitud orgullosa que tenían ellos. Se sentían saciados, ricos, que sin los apóstoles ellos podían salir hacia adelante. Hermanos, es nuestro santo deber cuidarnos de cualquier pecado. Por grande que lo veamos, no pensemos que nosotros somos incapaces de caer en él. Es nuestro santo deber cuidarnos de todo pecado, de cualquier pecado. Sin la gracia de Dios, nada podemos contra el pecado, nada podemos contra Satanás, nada podremos contra el mundo. No es como dice la gente, en el mundo no hay nada. ¿Quién te ha dicho? Ese es uno de los 3 enemigos del creyente. Esa es la realidad. Y sin la gracia del Señor no podremos. En alguna de las vanidades mundanales nos colocaremos, seguiremos, abrazaremos. Venimos del mundo. De ahí nos sacó el Señor. Y estamos aquí por su gracia. Si Él retirara su gracia, si Él descuidara, si Él nos dijera, eso es lo que tú quieres, ahí lo tienes. Detrás de esas vanidades ilusorias estaríamos engañados por Satanás, controlados, dominados por el pecado. Si hay algún pecado en el cual no hemos caído, no se debe a lo fuerte que somos, no se debe a los dignos que somos, no se debe a los serios que somos, sino a la gracia del Señor. Entonces, es nuestro deber velar y orar, velar y orar. O sea, ser vigilantes. Tener los ojos abiertos, estar atentos a nuestro corazón. Recuerden lo que dice el mismo Evangelio de Marcos, que es de allí de donde sale todo el pecado. Es nuestro corazón la fuente del mal. Si Dios abriera, aunque sea una ventana para que nosotros viéramos nuestro propio corazón, nos daríamos cuenta de que lo que dice la Escritura es verdad. En nuestro corazón hay una fuente que emana, es de allí de donde sale todo pecado, todas nuestras malas actitudes. El Señor nos insta a estar vigilantes, vigilantes de nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No podemos vivir una vida descuidada y a la vez una vida santa. Mi hermano, no pienses que si tú descuidas estos santos deberes, recuerde velar y orar, si tú descuidas estos santos deberes, aún así podrás mantenerte caminando en santidad. No lo pienses. No pienses que será así. Si en lugar de orar y velar, tú duermes, estás descuidado, si en lugar de humillarte a suplicar, tú confías en tu propio corazón, en tu propia prudencia, si en lugar de tomar en cuenta las advertencias del Señor,
esas advertencias que te son dadas, a veces a través de otra persona. Tú confías en ti mismo de que tú eres incapaz de tal o de tal o cual cosa. Eso es porque tu caída está a un paso. Tu caída está a un paso. Si ves eso en ti, no estás lejos de caer. Es que la soberbia es el escalón que se encuentra antes de la caída, dice el Señor en Proverbios capítulo 16, versículo 8. Es que antes de Dios quebrantar el corazón es porque ha experimentado una elevación, se ha hecho altivo, se ha hecho soberbio, ha asumido una actitud arrogante, orgullosa. Mi hermano, no menosprecies las advertencias. No menosprecies las advertencias, pero mucho menos las palabras de Cristo y las profecías. No hagas lo que hacen los inconversos, que tú le hablas de su pecado, tú le hablas de su condición, pero ellos piensan que eso es para otro, que eso no es para ellos. Volviendo al caso de Pedro, él estaba tan aferrado a su actitud que dice el versículo 30, recuerde que estamos en Marcos, el capítulo 14, le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Aún el Señor Jesucristo, describiéndole incluso el momento, describiéndole la cantidad de veces que él le negaría, que diría que no le conozco. ¡Wow! ¡Qué profecía más precisa! Aún así, Pedro con mayor insistencia le decía que eso no podía ser, que esto no iba a ocurrir, que esto no iba a pasar. Los demás apóstoles, aunque no repetían las mismas palabras, pero tenían la misma actitud, pensar de que era imposible. ¡Wow! Gracias al Señor Jesucristo por su amor y su paciencia con nosotros. Gracias por Él tratar con actitudes como la nuestra, sin perder la paciencia. Porque ver a un discípulo tan empecinado en su orgullo, en su insistencia, y Él diciéndole, Satanás os ha pedido para zarandearos. Mira, eso va a ocurrir en cuestión de horas, antes de que el gallo cante. Me negarás 3 veces. ¿Qué actitud? Pero qué actitud la de Pedro. En lugar de suplicar gracia de Dios, en lugar de pedir perdón, lo que hace es insistir. Tenemos que decir, hermanos, que dentro de nosotros, allí escondido, hay un corazón así de arrogante, capaz de negar nuestra propia capacidad y posibilidad de pecar. Somos capaces de creernos superiores, somos capaces de creernos buenos, somos capaces de creernos que no nos va a suceder una falla. Un corazón capaz de hacernos pensar que nosotros podemos manejar el barco solos en medio de una tormenta y que no va a pasar nada. Mi hermano, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionarías tú si alguien, otro creyente, nos advierte diciéndonos, mira, si tú te expones a esto, puedes terminar en un grave pecado contra Dios? ¿Cómo reaccionamos cuando nos hacen esta advertencia? ¿Nos humillamos? ¿Pedimos a Dios que nos dé de su gracia para que no pequemos, no ofendamos o no demos un mal testimonio? ¿Es esa tu actitud, hermano, cuando alguien te advierte? ¿O sencillamente seguimos? ¿O sencillamente sigues igual? ¿O dices, ese hermano, esa hermana si piensa mal de uno? ¿Cómo va a pensar que yo seré capaz de hacer esto o aquello? ¿Y que dándome advertencia a mí? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a pensar algo así de mí? ¿Cómo va a pensar que yo sería capaz de llegar a hacer algo como eso? ¿Es esa tu actitud? Si esa es tu actitud,
estás en la misma condición que Pedro. Gracias al Señor que su trato con nosotros no depende de nosotros, sino de Él. Si Él nos tratara conforme a como nosotros reaccionamos, nos dejara en nuestro pecado. Pero Él no nos trata de esa manera. Veamos en segundo lugar la restauración del discípulo caído. Quiero que vayamos a Lucas. Lucas, el capítulo 22, es el verso paralelo, la porción paralela donde se narra la misma historia. En Lucas capítulo 22, el verso 32, dice el narrador Lucas lo siguiente: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. No podemos hablar de este episodio sin una nota de esperanza. La nota de esperanza la encontramos en Cristo. Él le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti. Él parece no tomar en cuenta la postura arrogante de Pedro. Le dice, ¿qué rogó el Señor Jesucristo por Pedro? Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La experiencia que tú hayas sacado de allí servirá para tú confirmar a los hermanos. Y efectivamente, vemos a Pedro exhortando a los jóvenes a ser humildes. Antes de que Pedro cayera de la manera que lo hizo, el Señor Jesucristo le dice que Él ha orado por él, previo a la tentación siquiera. La historia cuenta que el Señor, todo lo que dijo, se cumplió al pie de la letra. Efectivamente, Pedro le negó. El canto del gallo fue el aviso que lo trajo a reflexión, y otra expresión más que nosotros vamos a citar ahora. La misma historia cuenta que dijo el Señor Jesucristo que Pedro efectivamente se apartó en su temor. Pero también la historia cuenta que él se arrepintió y que fue restaurado. En el mismo capítulo 22, más adelante, esta vez estamos en Lucas, un poquito más adelante, en el verso 54, dice la historia, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor Jesucristo allí siendo maltratado, dice volteó el rostro y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esta mirada, que dice el versículo 61, esta mirada le trajo a la memoria la advertencia que él le había hecho. Así finalmente Pedro se quebrantó, se arrepintió, lloró amargamente, dice el verso 62. Gracias a Cristo que Él no nos deja en nuestro error, en nuestro pecado, Él nos levanta.
El verdadero discípulo, hermanos, no se queda en el lodo, no se queda en el pecado, no se queda en la caída como hizo Judas, sino que es levantado. El discípulo de Jesús no sufrirá una caída definitiva, no se apartará para siempre de su amado Maestro. Se apartará de su pecado y comenzará a caminar de nuevo en la voluntad de Dios. Cristo lo levanta. En su momento se arrepentirá. En su momento llorará amargamente por el pecado que le apartó de su Señor, que le apartó de su Maestro. Dice el Señor Jesucristo: de los que me diste, ninguno se perdió. Y eso se va a cumplir en nosotros. Gracias a Él, que estamos seguros en Él, no por nosotros. Entonces, hermanos, finalmente veamos algunas aplicaciones breves. Primero, mi amigo y mi hermano, ambos, toma en cuenta que nuestra arrogancia no nos deja ver el peligro en que podemos estar. Sí, mi amigo, a un paso está la eternidad, pero tú no lo ves. ¿Sabe por qué? Porque tú estás apoyado en ti mismo, en tu propia arrogancia. Mi hermano, puede estar a la puerta tu error y tu pecado, pero la arrogancia no nos permite verlo. Oh, mi amigo, ahora me dirijo a ti. Tú que piensas que el infierno no es para ti. Tú que piensas que tal vez es para otros, que eso no te sucederá a ti. Tal vez a otro que anda por ahí en borrachera, sí le acontezca. Tú que piensas que tú tienes toda la sinceridad de corazón, de que no, yo no muero sin venir a los pies del Señor Jesucristo, aún en el último momento, y tú lo dices con toda sinceridad. A ti, mi amigo, deseo llamar la atención a este ejemplo de un discípulo verdadero, no de un inconverso, sino de uno de los principales discípulos del Señor Jesucristo, pero que estaba ciego en el momento por el arrogante pensamiento de que él no negaría al Señor Jesucristo. Por el hecho de que tú afirmes de que tú no irás a condenación, por el hecho de que tú afirmes de que no, que tú tienes la firme intención de algún momento, pero eso es después, que en algún momento tú vendrás al Señor Jesucristo, no por eso dejará de suceder. Hay muchos en el infierno que pensaban como tú. Hay muchos que fueron engañados con el mismo argumento tuyo. Hay muchos que pensaban que después tendrían tiempo. Hay muchos que pensaron que ellos lo harían después, pero se basaban en su arrogante presunción de que ellos sí se iban a mantener en su camino, pero que al final algo iba a suceder y ellos le iban a pedir perdón al Señor y ya salgo para el cielo. ¡Qué error! ¡Qué arrogancia! ¡Qué equivocación! Quiera el Señor iluminar con el ejemplo de Pedro a todos los que tienen una actitud como esa. Mi amigo, escucha las advertencias del Señor en su palabra. Son advertencias verdaderas. Él dice que es urgente que tú te arrepientas. Él no lo está diciendo por llenar un espacio en las páginas. Él lo está diciendo con toda verdad. Él está diciendo que en cualquier momento tú puedes pasar a la eternidad. Y solamente Él sabe cuáles son los horrores que pasa un alma en el infierno. Solamente Él sabe el peligro en que está. Solamente Él sabe el momento, el instante en que tú vas a partir de esta tierra. No te apoyes en tu propia prudencia pensando que eres joven, saludable. No te apoyes en ti mismo pensando que tú tienes un futuro por delante y que tienes muchos días para pensarlo. Hazle caso a las advertencias del Señor Jesucristo. Él habla verdad, Él no miente. Lo que Él dice se cumplirá. No te dejes guiar por tu presunción, por la confianza en ti mismo. Escucha a Dios. Escúchalo a Él. Huye a Jesucristo con un corazón arrepentido. Cree completamente en Él, totalmente en Él como tu Salvador. Deposita toda tu fe en Él. Hazle caso, mi amigo, por amor a tu alma. Tu corazón te engaña, pero Cristo es la verdad. Él nunca te engañará.
En segundo lugar, no quiero dejar de dirigirme a ustedes, mis hermanos. Mi hermano, yo entiendo que este evento que pasó con Pedro nos deja ver con claridad que serle fiel al Señor Jesucristo, permanecer caminando en sus caminos, no depende de nuestros buenos deseos, ni de nuestras buenas intenciones, ni de nuestra sinceridad, sino que depende de que nosotros prestemos atención a lo que el Señor Jesucristo nos advierte, lo que Él enseña en su palabra. Depende de la gracia que Él nos da cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos humillamos delante de Él, cuando nosotros buscamos su rostro. No depende de cuánto tú te defiendas. No depende de cuánta insistencia tú digas que no esto, no aquello, que tú no haces esto, que tú no haces aquello, que tú no eres capaz de esto o no eres capaz de lo otro. Depende de que tú tomes en cuenta lo que el Señor está diciendo en su palabra. No lo tengas en poco. No tengas los dichos del Señor como de poco valor para contigo. No dejes de tomar en cuenta sus advertencias. No descuides la oración. No descuides la comunión con Él. Y mi hermano, no te creas estar por encima de la posibilidad de pecar, ni por encima de sus advertencias. No pienses que esas advertencias son para otro. No confíes en tu sinceridad como cristiano. Eso no es útil. Hay muchas personas que confían en que ellos con sinceridad van a llegar lejos. Que si ellos son sinceros, ya eso es suficiente. No. Pide y confía en la gracia que da Dios para ser sostenido en los tiempos de tentación y de peligro. Sostente en Él. Depende de su relación con Él. No dependas de ti, no confíes en ti, sino en Él. Cuídate del peligro de decir, ay, es que usted no conoce mi corazón. El Señor sí conoce mi corazón. Él sí sabe. Eso no ayuda en la tentación, en lo absoluto. Ampárate, sostente en la gracia que da Cristo. No te descuides. Sé vigilante. Ora continuamente. Y si has caído, arrepiéntete. El cristiano se arrepiente continuamente. El cristiano se lava los pies continuamente. El cristiano se quita pecados que son como el polvo que se recoge en las calles. Ya estamos limpios, pero en nuestro caminar por este mundo hay mucha suciedad de nuestros pies y hay que lavarse los pies continuamente. Por eso Él proveyó su sangre para el perdón de los pecados. Esa es la manera de demostrar que verdaderamente tú amas a Jesús. Ese es el punto. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé lo que Pedro necesitaba. Señor y Dios, Padre nuestro, gloria a ti, bendito Señor. Señor, la convicción de pecado descansa en ti. A nadie podemos convencer. Si alguien sale de este salón con una actitud arrogante, oh Señor, pedimos por él, ten misericordia. Si alguien ha dejado de ser humilde, de reconocer su debilidad, su fragilidad, su posibilidad de caer, oh Señor, haz llegar estas palabras a lo íntimo de su corazón y hazle volver a los caminos de la humildad. Tráelo a tus pies. Si alguien aquí no ha creído en ti y presume, ha asumido la soberbia actitud de que cree que tiene muchos días sobre la tierra, por amor a tu nombre, por amor a tu Hijo Jesucristo, Señor, convéncele de pecado. Amén. Quita esa ignorancia de su mente, de su corazón. Quita esa venda que Satanás ha colocado en sus ojos. Dale luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.